Buenas noches. Están en el estudio dos periodistas que respeto muchísimo. Uno es Claudio Saboya, periodista de Clarín. Es el periodista que dio la primicia sobre el Alberto Fernández golpeador. Hasta ese momento estábamos hablando de un Alberto Fernández que supuestamente hacía negociados con los seguros, hasta que Saboya habló o publicó en el diario Clarín la nota sobre el Alberto Fernández que golpeaba a su pareja Fabiola Yáñez. Esto provocó un escándalo en los últimos 10 días. Y también está Jorge Fernández Díaz, colega, amigo personal, a quien aprecio muchísimo. Con él vamos a hacer un análisis a fondo de las consecuencias de este escándalo que está sacudiendo al país. Antes de conversar con ellos, quiero decir que la situación de Alberto Fernández se complicó. Sobre todo se complicó a partir de la declaración de hoy de Fabiola Yáñez, formalmente ya ante un fiscal que viajó a Madrid, en el consulado argentino en Madrid, el fiscal Ramiro González, donde ella le contó que los golpes de Alberto Fernández empezaron en el año 2016. 7 años, porque ella se separó de él virtualmente, se fue lejos de él en diciembre del 2023. 7 años recibiendo golpes de Alberto Fernández. Por favor, no empiecen a decir por qué no se fue, por qué se quedó. Eso es culpar a la víctima. Eso es culpar a la víctima. Otra vez se revictimiza a la víctima. Nadie está dentro de una pareja como para saber qué es lo que se puede hacer. Nadie está dentro de una persona como para saber por qué toma algunas decisiones. Hoy se conocieron declaraciones que hizo Alberto Fernández al diario El País, pero que la hizo la semana pasada. En primer lugar, hay que saber que esas declaraciones fueron formuladas antes de la denuncia que hizo ante el fiscal Fabiola Yáñez hoy en España. No son declaraciones trascendentes, sigue diciendo yo no fui, yo no lo hice, no se insinúa que hay cosas de Fabiola que no las puede decir, que se las va a decir ante el juez. Ahora, una primera consecuencia de las declaraciones de Fabiola Yáñez es que esta causa probablemente quede en manos del juez Ercolini, a quien Alberto Fernández no quiere. Ya lo recusó, ya pidió que la causa pase a San Isidro, al Juzgado Federal de San Isidro, pero resulta que lo de San Isidro era posible solo si Fabiola Yáñez declaraba hoy ante la justicia que había sido golpeada solamente en la residencia de Olivos y en ninguna otra parte. Y al contrario, Fabiola Yáñez dijo que esto empezó mucho antes en el departamento de Puerto Madero de Alberto Fernández. Es decir, que Alberto Fernández la golpeó en territorio federal. Por lo tanto, le guste o no al expresidente, esto va a seguir en manos del juez Ercolini, probablemente. Veremos después cómo sigue. Más allá de las pruebas, las fotos y los dimes y diretes, acá hay una prueba que a mí me parece muy importante, que son los chats de WhatsApp que Fabiola Yáñez intercambia con la entonces secretaria de Alberto Fernández, María Cantero. Porque esos chats tienen fecha, tienen hora y tienen además un testimonio fresco de las palizas que le daba Alberto Fernández. Es así. Aquí a mí me sigue llamando la atención, sinceramente, el silencio del peronismo como un conjunto, como un colectivo, como una organización política. Por supuesto que hay expresiones aisladas, pero me sigue llamando la atención que esa ausencia. No se escandalizó con Alperovich,
que violó a una sobrina que era también una secretaria personal de él, y que fue condenado a 16 años de cárcel por un juez kirchnerista como es el juez Ramos Mejía. Ramos Padilla, perdón, no Ramos Mejía. No se escandalizó porque el eterno caudillo de la matanza, Fernando Espinosa, fue acusado de abuso sexual por una de sus secretarias. A ver, ¿qué dijo Espinosa? Que su secretaria era una agente inorgánica de los servicios de inteligencia que había hecho una gran conspiración contra él. ¿Qué le contestó la justicia? Eso es una inferencia. No hay ninguna prueba de eso. ¿Qué más dijo Espinosa? Esta señora es una fabuladora, mintió todo porque tiene problemas psiquiátricos. ¿Qué le dijo la justicia? Está probado que no es fabuladora y está probado que no tiene problemas psiquiátricos. Digo, tengamos en cuenta estas cosas, porque algo así o algo parecido se va a empezar a decir de Fabiola Yáñez. De hecho, en las últimas horas ya se habló de que ella, o lo dijo Alberto Fernández, de que ella le pegaba a él, de que podría tener algún problema psiquiátrico. Lo desliza también en la entrevista con el diario El País. Tengamos cuidado, porque estos son los argumentos que por lo general los golpeadores suelen usar, como lo hizo Espinosa y como seguramente vamos a escuchar en los próximos días, de parte de, tal vez no de Alberto Fernández, pero sí de gente cercana a él. Yo me pregunto a todo esto, ¿qué hubiera pasado en este país si un acto de esta naturaleza, un escándalo de esta naturaleza, lo hubiera protagonizado Mauricio Macri o algún dirigente importante del radicalismo o cualquier dirigente no peronista? El kirchnerismo, el peronismo, los movimientos feministas hubieran hecho un escándalo de un tamaño que uno no se puede imaginar. Ahora, parece que cuando el golpeador y el que abusa sexualmente es un peronista, esos delitos se convierten en virtud. ¿Por qué? No lo sé. La novedad, me parece, de hoy más importante es que Fabiola Yáñez declaró ante la justicia que durante 7 años la golpeó quien fue presidente de la Nación hasta hace 8 meses. Alberto Fernández decía que era el primer presidente feminista de la historia argentina. Esto es lo que decía. Creamos, no le creemos, pero esto es lo que decía. Y son los actos que cuando él decía eso, cometía estos actos. Para peor de Alberto Fernández, también Fabiola Yáñez contó que ella habló con la entonces ministra de las Mujeres, Ayelén Massina, y le comentó estas cosas que vivía. Le contó esto que vivía. Y Alberto Fernández, y la entonces ministra Massina, le dijo, no lo puedo creer, venía al ministerio a hacer la denuncia. ¿A ustedes se imaginan el grado de respuesta que le daba la ministra de las Mujeres? Venía al ministerio a hacer la denuncia, es decir, que la primera dama iba a ir a hacer una denuncia al Ministerio de las Mujeres contra el presidente en funciones en ese momento. Iba a ser un escándalo enorme. Y se podían tomar otros recaudos, si se quería. Se podían tomar otros recaudos. Yo creo que todo el gobierno de Alberto Fernández fue una gran puesta en escena de cosas que no sucedieron y también de principios que todos ellos dejaban afuera cuando cerraban la puerta de su casa, sinceramente. Esto dicho sin suscribir que Cristina Kirchner haya sido
también víctima de violencia de género por parte de Alberto Fernández, sinceramente. Seamos claros, seamos sinceros, a Alberto Fernández le temblaban las rodillas cuando lo llamaba Cristina Kirchner. Menos voy a creer en que el señor Vado de Pedro fue testigo, y eso lo dijo él, fue testigo cuando fue ministro del Interior 4 años de Alberto Fernández, fue testigo de la violencia de género que Alberto Fernández ejercía sobre Cristina Kirchner. ¿Cómo? Él era testigo de la violencia de género contra su jefa política y se quedó en el ministerio 4 años. Si queremos hipocresía, llamemos al kirchnerismo. Por último, yo no sé qué va a pasar con el teléfono secuestrado de Alberto Fernández. Puede haber cosas novedosas ahí, ¿eh? Dicen por ahí que hay conversaciones con algún juez importante, donde se dirían cosas complicadas de parte de los dos, de Alberto Fernández y del juez. Pero es probable que el juez Ercolini y los fiscales Carlos Rívolo y Ramiro González se limiten solamente a ver qué pasó en el teléfono de Alberto Fernández con su esposa, con su pareja, Fabiola Yáñez, si cumplió o no después que la justicia le dio la orden de aislamiento y de que no se comunique y no hable con Fabiola Yáñez, si cumplió o no la orden de la justicia, y lo otro lo dejen, digamos, destruyan las otras pruebas, salvo que en los otros chats y mensajes de audio que mande Alberto Fernández haya otro delito, tengan que abrir un expediente por otro delito. También esto puede suceder. Después de una breve pausa, Claudio Saboya. Auspician desde el llano. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Tigre, municipio. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Amiga, anda bajando que ya estoy cerca. Chicas, les mando mi ubicación por las dudas. Estoy yendo en taxi, me daba cosa caminar sola hasta ahora. Yo también sé lo que es caminar intranquila por la calle. Por eso seguimos trabajando para mejorar la seguridad en nuestro municipio. Bien, como les dije, estoy con Claudio Saboya, el autor de la primicia más importante de los últimos tiempos, que fue precisamente dar a conocer que Alberto Fernández era un golpeador, además de esos chats sobre los seguros, de los cuales también a lo mejor hablamos con Claudio. Vos seguramente tenés conocimiento bien de lo que dijo hoy Fabiola Yáñez ante la justicia. ¿Te agregó algo más a lo que vos ya sabías? Sí, la verdad que sí, porque vos lo anticipabas en tu comentario inicial. Primero que amplió el periodo de tiempo. Todos sabíamos, por lo menos lo que constaba en el teléfono de la señora Cantero, eran varias agresiones, no una, como él admitió primero. Bueno, hubo una fuerte discusión, que quizás, bueno, esa media lengua bien de Alberto Fernández. Había varios, pero estaban circunscriptas a los años 2020 y 2021. Hoy Fabiola Yáñez, ya ante la justicia,
dijo que la violencia comenzó en el año 2016, que tuvo episodios físicos, muchos psicológicos, pero severos, digamos, de hostigamiento pesado, que es una palabra que ella volvió a usar la semana pasada, Claro. ¿no? Terrorismo psicológico, que en el conjunto a veces, por supuesto, uno no hace un gradiente de la violencia, pero son tan importantes. Claro, Como obvio. vos decías también, otra cosa que coincido, el tema de los chats. La imagen es muy fuerte, yo solamente la describí en mi nota del domingo. Sí, me acuerdo, quise ir me más acuerdo. allá, no había denuncia judicial por voluntad de ella, pero era el presidente de la Nación. En la Quinta Olivos era una noticia que los argentinos tenían que conocer con la mayor Me acuerdo precisión. perfectamente de tu nota que vos describías esa foto que se conoció Que en los después se últimos días, conoció. casi con una precisión fotográfica, digamos. Exactamente, pero aún así, y me detengo en lo que comentabas, los chats, y hay audios también, hay mensajes de audio, por lo menos en el teléfono de Cantero, son como el epígrafe de esa foto. Claro. Lo que impide que pueda ser interpretada o pueda ser argumentada, como escuchamos este fin de semana, que fue un tratamiento contra las arrugas, el golpe, que se autogolpeó, que fue sin querer. No es compatible eso cuando vos escuchás los mensajes o lees. Claro, Lo que se porque el chat acompañaba la foto. Todo es una prueba. Y hoy, vos me preguntaste, eso se amplió y aparecieron hechos formidablemente pasmosos, como un supuesto inducción a un aborto antes de que Fernández llegara al poder. Y habló de presión no una inducción, no una decisión personal en la que no nos vamos a meter. Claro, pero lo que ella dice es que él le dijo, hacé el aborto o, Sí. que en algún acto de violencia había abortado. No, le dijo hacer un aborto en el marco de, parecía que la relación iba muy bien, ella relata hoy, se habían como comprometido en París, en medio de promesas de un futuro, se había hablado de hijos en común, dice ella, hoy ante la justicia, esto no es Claro. chusmerío. En el marco de eso ella queda embarazada y Alberto se transforma, dice, no, nosotros nos conocemos hace poco, esto no, tenemos que hacer algo, hay que hacer algo, vos tenés que hacer algo con esto. Bueno, mirá Alberto, mirá, esto no puede ser, la empieza a maltratar, dice ella, ahí no es muy clara, pero por lo pronto sí es un poquito más precisa, no me habla, me hostiga, me dice esto no puede ser, así no puede seguir, no voy a ni comentarle esto a mi otro hijo, tenés que solucionar esto. Y bueno, en el marco de eso es que al final de ese episodio ella termina decidiendo abortar. Insisto, es una cosa muy personal, muy fuerte, pero que a su vez era delito también en ese momento, más allá de lo que yo piense y lo que sucede ahora con la ley. Digo, esto lo va a evaluar un juez, lo va a evaluar un fiscal y después una cámara de apelaciones. Entonces hay que ser muy preciso con lo que se dice y yo creo que esa declaración que hoy sí fue preparada con una abogada como la doctora Gallego, que tiene mucha experiencia en esto, ha seleccionado. De hecho, él ya pide que Fernández sea acusado en lugar de lesiones leves, lesiones graves, porque dice el grado de hostigamiento, de lesiones y de golpes. Eso significa también un periodo de prisión mucho más amplio. Que hasta ahora, también lo escuchamos, era muy breve, no llegaba a 2 años, si es que no estaba prescripto. Entonces, bueno, con intimidaciones, con amenazas, abuso de poder, abuso de autoridad, hay una colección de hechos que ella presenta con lenguaje jurídico, que a su vez el fiscal por ahí le suma a otros. Claro, abuso de poder estamos hablando de cuando él era presidente de la Nación. Porque acá él tenía el poder político, el poder económico, tenía todo el poder. Todo. Y la fuerza física. Y un espacio controlado por él absolutamente. Si una mujer golpeada le cuesta, como vemos que les cuesta a muchas víctimas de violencia, poder irse de su casa, con sus hijos, sin saber a dónde ir. Imagínate eso mismo en el ámbito carcelario, puede ser, o estrictamente controlado, vigilado, con policías, con la casa militar de la Quinta de Olivos. ¿Qué decisión puede tomar cualquier persona en esa circunstancia cuando el agresor es el presidente de la Nación, en ese espacio? Claro. Y además, ya que estás hablando de eso,
después vendrá la justicia también a investigar a los funcionarios que se enteran, porque es imposible que en la quinta presidencial de Olivos ocurran... En Puerto Madero, en el departamento de él, puede ser, pero en la quinta presidencial, donde yo las veces que he ido con muchos presidentes, he visto cantidad de gente que circula, que va, viene, mozos, casa militar, custodia. Claro, porque es un espacio, de hecho es un espacio público de uso Es privado. Del Estado, de uso privado, una parte sobre todo, pero es un espacio del Estado. Claro. Por eso lo que ocurre ahí nos interesa a todos. Hoy, en lo último que se conoció, nuestros colegas de Infobae, Nicolás Pizzi, que dio a conocer más detalles de la declaración que no conocíamos, Fabiola hace referencia expresa al doctor Saavedra, jefe. Es el jefe, el médico, digamos. Exacto, de la unidad médica. Que fue el jefe médico y que me parece que quedó como amigo de Alberto Sí, Fernández. porque lo era antes. Claro. Él lo suma claro. y después se va, pero le dice que ella lo vio a Saavedra y que Saavedra le dijo, ante alguno de los golpes al menos, no sé si es el de la foto u otro, bueno, tomate unos granitos de árnica si te baja el hematoma. Eso en una declaración judicial. Entonces, siguiendo tu línea de pensamiento, ya hay funcionarios que van a ser interpelados como encubridores, no como testigos. Como testigos tienen que decir la verdad. Y como encubridores ya están imputados, estarán imputados sin duda. Inclusive María Cantero, porque por más que era secretaria, claro. Ella primera que nadie. Porque ella fue la primera que recibió todo. Decime, ¿vos te imaginabas a un Alberto Fernández golpeador de mujeres? No, Joaquín. No me lo imaginaba, pese a tener la peor de las opiniones políticas y personales, también, por hechos que me tocaron conocer y compartir en su historia política y la mía periodística, pero no quiere decir que esa fobia o esa antipatía me llevara a mí a creer que era capaz de cualquier cosa. No es por ósmosis que se cometen las atrocidades. Y también te digo una cosa, me molesta bastante en estos días escuchar a la gente que decía, bueno, algo se sabía, algo se decía, bueno, estos rumores estaban. La verdad había una mujer golpeada, como unos rumores y nadie hizo nada. La verdad que yo nunca Yo desconocía, nunca había escuchado algo así. Escuché que él golpeara a mujeres. Bueno, lo vimos golpear a hombres, eso sí. Correcto, claro. Pero no que golpeara a mujeres. No. Decime, cuando se dice que vos con tu primicia la obligaste a ella a hacer la declaración porque ella no había querido hacer la declaración judicial, ¿qué sentís? ¿Qué le decís? Mirá, por supuesto que no puedo ponerme en los zapatos de ella. Yo supongo que debe haber sido muy... Supongo y tengo alguna información de que fue muy fuerte la conversación entre ellos cuando él le notifica lo que no quería hacer, que era decirle, bueno, el diario Clarín va a publicar algo, claro, que me llamaron para mi descargo. Vos lo llamaste, claro lo que hace cualquier periodista. Profesional. Todos nosotros nos educamos, no somos blogueros y esto no son las redes sociales. Tenemos métodos y aún con una decisión judicial que yo tenía, que ya me hubiera eximido solamente con reproducirla, de consultarlo, me parecía que era muy grave como para que él también se enterara por el diario. Claro. Entonces lo llamé y él habló con Fabiola. Y esa conversación fue dura. Y esa fue muy dura. Empezaron los reproches, una serie de cosas. Yo no sé cuál era la previa, el contacto previo entre ellos. Ahora ella dice que era un hostigamiento permanente. Lo que te puedo decir es que el foco mío como periodista era el presidente de la Nación en la Quinta de Olivos. La víctima es una circunstancia penosa a quien yo traté de proteger de todas las maneras posibles sin revictimizarla, pero explicando lo que pasó, porque toda la Argentina tiene derecho a saber quién era el presidente que votamos, qué es lo que hacía. Claro. Más allá de lo que ella decidiera, y quedó claro que ella podía hacer una cosa u otra. Coincido absolutamente. Y inclusive esto como delito humano es mucho más mayor que el de los seguros. Sin duda. Es mucho mayor que el de los seguros. Y porque uno dice hasta dónde la codicia, la hemos visto, ¿no? Sí. Esto de que robo, pero no es para mí, lo uso en la política, como si eso no fuera un pecado venial. Claro. Todo eso lo hemos visto. No lo aprobamos, lo denunciamos. Las coimas del Senado, te tocó a vos hace 24 años. Pero la violencia contra una mujer, y encima en estos tiempos donde realmente siempre estuvo mal, a todos nos enseñaron lo mismo en casa, con machismo, sin machismo,
todos fuimos educados así, la mujer no se la toca, Claro, pero ahora que está todo el discurso, digamos, si alguien estaba todavía medio dormido... Esto es lo que yo siempre digo, no hay ahora una cultura nueva de no pegarle a la mujer, eso existió siempre. Coincido con... Como es cierto que siempre existieron golpeadores, existen y existirán. Y ahora están más exhibidos. Claro. Correcto. Pero bueno, si ahora están más exhibidos, uno supone, equivocadamente de mi parte, que una persona con el poder que tenía Alberto Fernández, con la educación, con los recursos, uno cree que el violento es al que se le acaban los argumentos, el que ejerce la violencia porque es un primitivo, entonces actúa como un animal, y no un profesor universitario. Claro. Error mío. Tal como dicen toda la gente que sí convive con esta temática horrible todo el tiempo, te dice, no es así. No te creas que es el ignorante, el que no sabe cómo manifestarse y pega. No, está en todas las clases sociales, bueno, pero el presidente de la Nación también. Decime, ¿vos crees que del celular de Alberto Fernández secuestrado por la justicia el viernes pasado, la noche del viernes pasado, pueden salir cosas nuevas? Te escuché con cuidado, lo del juez, sí, por ejemplo. Sí. Hay un juez importante. De los más importantes de los más importantes con el que le hablaba y urdía, digamos, cosas. Cosas que se hicieron públicas. Sí, no hablemos mucho en clave, pero estamos tanteándonos y tenemos la misma información. Sí, hay mucha gente preocupada, entre otras, ahí, bueno, en el Palacio de Tribunales, en un piso particularmente, hay mucha preocupación. Decime, te quiero hacer preguntas profesionales. Con gusto, sí, claro. No, pero nada. Vos cuando escribiste esta nota, ¿sabías el escándalo que iba a venir después? No, en esta magnitud no. Por supuesto, yo escribí mi texto el viernes por la tarde. Solamente sabían de esto mi jefe inmediato y bueno, Ricardo Kirchner, el director del diario. Todos trabajando, por supuesto, muy compartimentados, fuera del sistema, que nadie se pudiera ver, con impresiones en papel para que no hubiera huellas tampoco informáticas de lo que estábamos haciendo en las últimas 48 horas. Y bueno, uno iba viendo y cuando ellos fueron mis primeros lectores, a pesar de lo que yo les había contado, cuando leyeron el texto dijeron esto, pero, viste, uno está más concentrado en que salga bien, en que no haya errores de fondo, todo está aprobado, ver los detalles, tener más información por las dudas. Uno siempre tiene que tener. Después ella hizo la denuncia, listo, ya uno se releva. Quizás, como vos me preguntaste, también ella no quiso hacerla y por ahí cuando el escándalo público estalló, se vio apoyada para poder decir lo que no había podido hacer en privado. Las interpretaciones son libres, pero nunca imaginé lo que estoy viviendo en estos últimos 10 días. Vos habiéndola escuchado el sábado en el reportaje que le hizo Infobae y leyendo lo que dijo hoy ante el fiscal, ¿vos crees absolutamente en la palabra de Fabiola Yáñez? Yo estoy programado para hacer... Yo creo que fue agredida. Obviamente, te iba a contestar. Estoy periodísticamente preparado después de 3 generaciones para ser escéptico. Pero no creo que ella mienta respecto a los golpes que le propinó Fernández. Me parece sí que obviamente ella contará desde su subjetividad una serie de hechos, los cargará de una emoción que legítima que tiene y que por supuesto un juez deberá tomar distancia, evaluar hechos. Un Salomón, ¿no? Decir, bueno, usted es la madre de este bebé, pero yo tengo que ver, ustedes vinieron a mí en busca de justicia. Y ha caído, digamos, el caso en magistrados buenos, tanto buenos jueces, el juez muy como el de hecho, fiscal. Este episodio que había quedado un anexo reservado con el que yo termino teniendo contacto en parte de mi investigación, bueno, cuando uno ya tiene muchos datos, vos sabés, la confirmación final en algún momento, que no lo tienen solamente el juez, sino las partes, es la resolución que había tenido Ercolini diciendo, bueno, yo encontré todo esto, lo compartí con la Oficina de Violencia de Género de la Corte, que lo evalúa de la misma forma grave que yo, dijo, hay que llamar a esta persona, no creo que esto sea una casualidad, o sea, había indicios
de gente acostumbrada a trabajar con temas de género todo el tiempo, que al ver el material que estaba en el celular de Cantero dijeron, sí, esto no es un juego, esto hay que llamar a la persona. En su momento esa persona no quiso hacer la denuncia, quedó consignado en una resolución oficial reservada. Bueno, perfecto, eso fue lo que yo relaté y después vino lo que vino, ¿no? Las reacciones frente a eso. Y lo que va a venir. Y lo que va a venir. No tenemos idea de dónde termina. Yo creo que esto recién empieza. Felicitaciones, Claudio. Sos muy amable, Joaquín. Gracias. Vamos, y muchas gracias por estar acá. Una pausa y Jorge Fernández Díaz. Bueno, muy bien, como les anticipé, estoy con mi amigo, mi colega Jorge Fernández Díaz. Y yo quisiera primero escuchar tu opinión sobre este escándalo que está y cómo ves cuáles van a ser las consecuencias políticas. Porque esto, digamos, estamos viendo, claro, el día a día estamos viendo el principio de algo que no sabemos dónde va a terminar. Es verdad, es el principio de algo, pero estamos viendo hace un tiempo cómo se cae, cómo implosiona, cómo cae hacia adentro el kirchnerismo, un modo de ver la Argentina, un modo de ejercer el poder. Y me parece a mí que esto es quizás el golpe más grande porque viene además, primero porque es el más escandaloso, el más ruin, el más repugnante, pero además porque viene después de una sucesión de revelaciones. Yo creo que el kirchnerismo, para recordar y ponerlo un poco en cuestión histórica, el kirchnerismo era un grupo de peronistas feudales, de señores feudales, que no tenían una causa y que agarraron la causa de los 70 para hacerse los revolucionarios. Y con ellos los derechos humanos y protegerse y usar los derechos humanos de manera facciosa. Y además descubrieron los derechos humanos en los años 90, en los años 2000. Vamos a disfrazarnos de que somos los derechos humanos y con esto vamos a hacer política. Luego hubo una segunda generación de derechos humanos que fue el feminismo, que fue la igualdad de género, toda esa nueva generación también saltaron sobre ella y entonces el señor feudal se siguió disfrazando de cosas que no era, ¿no? Entonces lo que estamos viendo ahora es se cae el disfraz absolutamente, el señor feudal queda desnudo en toda su yo diría en su repugnancia en cierta medida y también en su vacuidad, ¿no? El señor feudal lo que quiere es mandar, sostenerse para siempre, recaudar y dominar la política. Pero ¿no? también con esas políticas de derechos humanos de segunda generación, por ejemplo el feminismo. El feminismo lo defienden teóricamente y por supuesto protestan muchísimo cuando se rompen algunos límites en contra de las mujeres de parte de otros, pero no cuando lo hacen ellos. De otro, por eso usaron también facciosamente esta segunda, el feminismo y todo para... El problema siempre eran, bueno, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Esa fue la regla en la que se basó el peronismo. Yo creo que el peronismo está desnudo, el kirchnerismo, ese modo de ¿Vos crees que esto termina con el kirchnerismo? Yo no podría decir que termina. Creo que la izquierda peronista es una larga tradición que viene de antes del kirchnerismo y que va a continuar en la política y, por supuesto, profetizar en la Argentina, donde los cadáveres políticos de repente resucitan. Bueno, después de todas las denuncias de corrupción, volvieron a ganar una elección en el 2019. Obviamente, fíjate que más allá de los errores de Cambiemos, que los tuvo, errores macroeconómicos, errores políticos, no cabe la menor duda que cuando fue Cambiemos a decir, bueno, denme una nueva oportunidad, una gran parte de la sociedad dijo, no, se la voy a dar a Alberto Fernández, con Cristina Kirchner. Le permitieron volver a patear el penal. Y ya se habían hecho todas las denuncias de corrupción que están en la justicia. Se sabía todo, eso fue un momento muy... Entonces, bueno, la sociedad es culpable. Cuando se habla tanto de la casta, es para salvar un poco a la sociedad. La sociedad formó la casta.
No es que la casta vino en un plato volador y bajaron los marcianos de la casta. La casta fue una construcción de una sociedad colonizada por el peronismo durante muchísimos años, que el kirchnerismo llevó a su paroxismo, digamos, ¿no? Y que ahora creo que el nuevo gobierno, curiosamente, le gustan algunas cosas de construcción política del kirchnerismo. Y ¿Vos ves similitudes entre el gobierno de Milei y el gobierno del kirchnerismo? Mira, si querés que hablemos del gobierno de Milei, para Milei, digamos, todo lo que acaba de ocurrir es, digamos, en lo político quedó después de esto, de esta aberración de Alberto Fernández, que ahora yo te voy a decir algo que también me preocupó de todo este asunto. Yo creo que se compró 4 o 5 meses más de paciencia social. Sí, hay mucha gente que me dice en la calle, mire, no me gusta lo que hace Milei, no me gusta sus tratos, no me gusta esto. Pero no quieren volver a lo anterior. Yo estoy dispuesto a bancarle cualquier cosa con tal que estos tipos desaparezcan de la política. Sí, te lo dicen así completamente, ¿no? Entonces, de alguna manera le han hecho un trabajo. Además, Milei se ha puesto como el gran antagonista de Maduro en todos estos tiempos. También el tema de Venezuela los ha manchado. Es decir, todo esto lo ha beneficiado como contraposición y le ha dado, me parece, más oxígeno en un momento donde el presidente tendría que estar más contento de lo que está, en el sentido de que macroeconómicamente están mejorando las cosas. Si le sale más o menos bien el blanqueo ese, es probable que tenga 10.000 o 12.000 millones de dólares, la inflación baja, es posible que en noviembre pueda levantar el cepo. Pero él está, de todas maneras, nervioso porque tiene un modo de... Nervioso con nosotros, los periodistas están nerviosos. Los periodistas también están nerviosos, como estaba nervioso el kirchnerismo, ¿no? En el grupo... ¿Pero no crees que es una estrategia la de los periodistas? Pues yo creo que es... A ver, ataquemos a los periodistas porque si me salen mal las cosas es culpa de ellos. Y si me salen bien es a pesar de ellos. Puede ser que le guste vapulearnos. También es cierto cuando llega al poder un grupo, como llegó este grupo, se fascinan con los servicios de inteligencia, se fascinan con la construcción de 678 que tuvo y la construcción de grieta que hizo el kirchnerismo, y eso es peligroso, esa fascinación es peligrosa porque lleva a una imitación, no sea cosa que salgamos de un kirchnerismo de Estado, vayamos a un kirchnerismo de mercado, digamos, ¿no? Con esta propensión al vapuleo y a ¿estás conmigo o sos mi enemigo? ¿No? No hay gradaciones. Ellos, nosotros, ¿no? Y ellos, todas esas cosas. Sumisión o enemistad, sí. ¿no? Todos son sospechosos, son cómplices, todos son cómplices de un pasado. Yo no... Cuando, qué sé yo, Milei habla del pasado, el pasado de él es con Scioli. El pasado, mientras a nosotros el kirchnerismo nos perseguía, nos ponía en todas las listas negras y nos hacía de todo, yo lo veía, no veía con nosotros a Milei, lo veía todo lo contrario. Estaba con Scioli, estaba con Eurnequian, estaba en otro lado, digamos, no está para hablar de esto. Pero bueno, hay algo que le fascina del kirchnerismo, de cómo el kirchnerismo construyó una alianza. ¿Crees que hay una alianza entre ellos? Y puede ser que haya, vos has escrito más que yo de eso, puede ser que haya una alianza entre ellos. Uno desea... Bueno, a ver, la prueba va a estar dentro de poco si el peronismo kirchnerista vota por el juez Lijo o no. Bueno, eso es crucial. Esa es la prueba. Es crucial, sí. Si no vota... Después los miles de cargos que tiene, que se los dejó a los masistas y a los kirchneristas, y que no quiere desocuparlos, esos cargos. Bueno, está bien. Digo, más allá de eso, uno quiere que le vaya bien a Milei, sobre todo en lo económico, obvio, que salgamos de donde estamos, y creo que el kirchnerismo le hace un favor espectacular, mostrando su decadencia más ruin, mostrando su caída. Yo cuando lo veía, digamos, los golpes, es muy difícil detectar a un golpeador. En general el golpeador está dentro de su casa, es un monstruo. Cuando es la residencia presidencial. La residencia está más vigilada, digamos, ¿no? Pero es algo monstruoso que en general ocurre, lamentablemente, puertas adentro. Pero cuando uno ve a quien fue, quien dirigió los destinos de la Argentina, grabándose con una chica del mundo de la televisión, pidiéndole que le diga que la quiere, en un celular, dentro del despacho presidencial, uno tiende a pensar en la imbecilidad, porque lo otro es la maldad, ¿no? Es una maldad patológica. Pero esto es una imbecilidad profunda, frívola,
casi narcisista también. Narcisista. ¿no? Es escalofriante. No sería escalofriante en un tipo, uno diría, vamos a decir la verdad, este estúpido que hizo otra cosa, ¿no? Diría si fuera un tipo que no fuera presidente de la República. Pero este fue el presidente de la República. Entonces uno piensa, bueno, si estábamos en esta frecuencia, ¿no? Todo fue decidido así, en un gobierno que además se mostró que fue un verdadero desastre. Bueno, por ¿no? eso te digo, sí, Claro. debe haber sido así porque el gobierno fue un desastre. Pero él fue un ejecutor, que fue a la Bartola, pero la autora intelectual es Cristina Kirchner de ese mismo desastre, ¿no? Yo cuando vi esas imágenes, las imágenes son muy impresionantes, las de los golpes son terribles, son inéditas en la historia de la Argentina, una cosa así, es impresionante. Yo Ahora, no recuerdo en el mundo un antecedente de un presidente acusado de golpear a la primera dama. No, la verdad que es impresionante. Pero después cuando lo vi en ese otro episodio que parece frívolo, meramente frívolo, dice, bueno, es una cosa relativizada. No, ahí se ve a un presidente y el hombre que dirigió los destinos. ¿En qué usaba el tiempo? ¿En qué usaba el tiempo? ¿En qué se convirtió Alberto Fernández dentro del poder? ¿No? ¿Cuánto traía de afuera y cuánto tiene que ver con el adentro, ¿no? Con el poder absoluto, con esa idea de que uno es un emperador cuando es un presidente en Argentina? El hiperpresidencialismo lleva, ¿no? a sacar todo eso afuera. Entonces me parece muy, muy terrible. Y me parece muy terrible porque lo que muestra es, una vez más, la impostura. Es decir, soy revolucionario de mentirita, de los 70 de mentirita. Estoy con los derechos humanos de mentirita, es para hacer negocios y para pegarle a este o a aquel. Soy feminista de mentirita. Porque esto tengo dos señores que son machistas, machirulos, ¿no? Yo le decía a Claudio recién que esto de alguna manera tapó el otro tema, porque obviamente este tema de los golpes a Fabiola Yáñez es humanamente más importante, pero se estaba investigando un negociado con seguros. Así es. Donde su secretaria era la que unía todos los hilos de esto, claro. las tramas. Claro, esa corrupción que es gravísima, siempre hay que tener en cuenta que todos nosotros, los que estamos viendo este programa, los que hacemos radio, los que escribimos en diarios, formamos parte del mundo politizado. Politizado quiere decir que nos interesa día a día. Mis oyentes, tus espectadores, tus lectores. Somos un grupo de la Argentina, pero no somos la totalidad de la Argentina. Hay mucha gente con quizás buen criterio que le gusta más el fútbol, le gusta más, llega a la noche, quiere ver una serie, no le gusta ver los diarios, no le gusta, y ve la realidad así un poquito de lejos, de vez en cuando. Que cuando uno ve la realidad argentina, le encuentra la razón. Porque, sí, pero pasa en todo el mundo, que es muy grande. Ahora, cuando un hecho salta del cerco de los politizados y pasa en todos los horarios y en todos los targets y en todos los programas de televisión, de radio, aparece y bueno, eso es demoledor. Así pasó con la foto de Olivos. La foto de Olivos saltó el cerco de lo politizado. Si vos hubiéramos descubierto un gran curro con Pfizer, hubiera tenido menos impacto que esa foto del cumpleaños. Bueno, porque esa foto estábamos todos en cuarentena, casi. Nos sacaron lo más preciado que habíamos conquistado hace 40 años, que era la libertad. Exactamente. Y mientras tanto en Olivos hacían fiesta. Y yo creo que el kirchnerismo, de tanto quedarse, fue construyendo de verdad una casta, una oligarquía, estatal de dirigentes. Es la oligarquía del peronismo. ¿No? Claro, que ahí sí que funcionó un fenómeno de casta, en el sentido de los vacunados. Nosotros nos tenemos que vacunar porque nosotros somos la élite, ¿no? Como si fueran la élite de la Unión Soviética. Claro. Los que comen caviar somos nosotros, los demás no pueden comer caviar, ¿no? Y ese sentido de élite, hacemos lo que queremos. Podemos juguetear con minas del mundo del espectáculo, usar la Casa Rosada como queremos. Eso creo que tiene que ver con el acostumbramiento del peronismo al poder. Todo el que se queda demasiado se pudre por dentro. Claro. Es inevitable. Insisto, la Unión Soviética
no se cayó porque lo atacó el capitalismo. No fue Estados Unidos a tirar. Se cayó porque se cayó para adentro. Implosionó, se cayó para adentro, ¿no? Y lo que estamos viendo es una caída estrepitosa de una forma de hacer política que ha hecho millonarios a un montón de gente. Pues yo creo que es injusto hablar de la casta en su totalidad. Yo creo que una cosa son los oligarcas, estos que estuvieron. Hay oligarcas de otros partidos, quizás oligarcas de Estado, pero no es toda la política. Resumir a que es toda la política es peligroso. Es peligroso. Nosotros imaginábamos, alguna vez lo conversamos, no imaginábamos a un presidente, Alberto Fernández, tan inepto para gobernar. Sí. ¿Pero vos te imaginaste a un Alberto Fernández golpeador de mujeres? No lo podía imaginar jamás. Era alguien que había sido, con respecto a la ineptitud, bueno, había sido, no me refiero a los episodios oscuros, por ejemplo, Alberto Fernández tuvo la culpa de haber despedido a Pepe Liachev, Radio Nacional por censura. Es decir, Alberto Fernández ya tenía antecedentes jorobados. Quiero decirle a la gente que me dice, pero ustedes los periodistas hablaban con Alberto Fernández. Y sí, hablamos con Alberto Fernández y hablamos con Robledo Puch. Y sí, es decir, nuestro trabajo hoy es hablamos con todo lo que está en el gobierno. Con un montón de gente. Yo he hablado muchísimo con Alberto Fernández del peronismo, he discutido un montón de cosas que, por supuesto, esta es nuestra obligación profesional hacer eso. Ahora... Bueno, lo decía recién Claudio, ¿no? Sí. Que decía que él lo había llamado antes de publicar su primicia, Alberto Fernández, para que le diga su versión. Por supuesto. A partir de él, por supuesto. Pero cumplió con la obligación del periodismo. Por supuesto. El periodismo tiene que hablar con los protagonistas. Después cumplió un rol, Alberto Fernández, importante en el sentido de que él, cuando él se va o lo echan del kirchnerismo, él tenía mucha información. Era un momento que hay que entender bien. El kirchnerismo bloqueó todas las fuentes de información al periodismo y le declaró la guerra, ¿no? Era muy difícil saber quién era quién, cómo se movían, porque no había información pura y dura. Salvo la interpretación que se hacía de afuera. Claro. Y en ese sentido, los periodistas, muchos periodistas, tuvieron que buscar a los echados del paraíso kirchnerista para que explicaran quién era quién, y eso fue muy... Entonces ahí sí uno lo conocía, un tipo bastante armado, con una cabeza más o menos de un abogado. Bueno, ahora, no se puede imaginar, una cosa es eso, otra cosa es que vos gobiernes, porque ahí cuando gobernás sos vos, que sos el número uno, a pesar de que acá era el número dos, porque Cristina, le hizo saber siempre que él era el número dos. Era el número dos, pero bueno, ahí lo ves en acción. Recordemos que este señor tuvo 80% de imagen positiva durante la pandemia. Sí, al principio de la pandemia. Claro. Y después se vio que era un desastre, no solo en esto horrible de ahora, sino en un montón de otras cosas, cómo manejó la economía, cómo se manejó políticamente, las mentiras que construyó. Terminó dándole el gobierno a Sergio Massa. Sergio Massa, que hizo un verdadero desastre que estamos pagando en este momento, ¿no? Así que es una historia política, es para Netflix, ¿no? Es una historia política realmente impactante. Creo que esto va a seguir, creo que va a seguir mucho. ¿Qué te pareció cuando leíste la declaración de Cristina Kirchner? Porque Cristina Kirchner dice, bueno, Alberto Fernández fue un mal presidente, como lo fueron también de la Rúa y Macri. Claro, sí. Y eso me pareció patético, o sea... si vas a nombrar a De la Rúa y Macri, que vos ¿qué quiere decir? Que vos fuiste una gran presidenta, cuando fue un desastre. Vos, Cristina, fuiste un desastre, con Kicillof, que fue un desastre, que los bonaerenses votaron a un verdadero desastre, ¿no? Y todavía dicen que Kicillof podría ser un dirigente potable, un candidato potable, un tipo que ha hecho daño al país, pero de una manera, con su ineptitud, su soberbia, su cerrazón y todo, ¿no? Yo creo que la sociedad lo que está digiriendo es la idea de este modelo que me planteó Cristina Kirchner, Kicillof, Néstor Kirchner antes, ya está, hizo daño, hay 50% de pobreza, hicieron una inflación tremenda, el Estado presente lo convirtieron en una cueva, porque yo digo siempre lo mismo, yo respeto a alguien que es estatista,
No comparto su visión, pero lo respeto. Ahora, si un estatista, en lugar de convertir al Estado en un templo, lo convierte en una cueva de ineptos y de ladrones, quiere decir que ni siquiera se tiene respeto a sí mismo, a su propia ideología. Esto es lo que hizo el kirchnerismo. Y yo creo que no dejó desastre por hacer, no dejó mentira por decir, no dejó desastre por hacer, y creo que hoy está destrozado. ¿Se puede reunir? Sí, porque ya te digo, la sociedad a lo mejor le da una oportunidad de nuevo. Esto es lo que una última pregunta te iba a hacer sobre la sociedad argentina, porque yo creo que la sociedad argentina esta vez no quiere volver a lo anterior, hoy. Por eso esta cosa contradictoria de que por un lado se está haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad, según dice Milei, y por otro lado Milei conserva más del 50% de aceptación. Entonces, ¿cómo se explica eso? Yo creo que se explica por el horror. No es que es bueno, sino que los otros son peores, como diría Perón, mucho peores. Bien. Entonces, creo que hay un aguante hacia alguien que hizo un ajuste que nadie quería del todo hacer, finalmente, lo hizo él, y que le puede salir bien, sí, le puede salir bien económicamente. A mí lo que me preocupa de este presidente, y le preocupan a una serie de personas que no son fanatizadas, es que más allá de que le vaya bien, es cuál es el proyecto político, porque viene con un dogma, no viene con la idea, nuestra mayor lucha fue contra un dogma y contra alguien que quería establecer, como el kirchnerismo, quería hacer un régimen de partido único, crear una hegemonía. Nuestra lucha fue contra eso, claro, para crear una república donde estuvieran adentro todos, y fue la república de la sensatez, un país normal. Pero si viene alguien que no quiere un país normal, quiere a una anomalía, vamos a otra anomalía, y entonces vamos a crear una política una vez más de amigo-enemigo, ¿no? Vamos a estar todo el día tratando de hostigar a los que no piensan como nosotros, vamos a ametrallar el centro, porque a los tibios los escupe Dios. Es decir, si empieza de vuelta esa idea, si fuimos de una anomalía a otra anomalía, bueno, a mí me parece un peligro. Salir de una, digamos, me parece que lo que hace posible una democracia verdaderamente progresista en la Argentina es una democracia sensata de país normal. No locura, no pasar del chavismo al trampismo, porque si no vamos a estar en problemas. Es un placer hablar con vos, como igualmente, siempre. Muchas gracias, Joaquín. Gracias por estar acá, Jorge. Se nos acabó el tiempo a los dos. Chao, hasta el lunes.